que vaya la charla bien, comento un poco sobre qué vamos a tratar, de lo que es la bioneuromoción y de qué trata. Que tengáis compasión conmigo, que soy poco dada a los directos, los míos son más las grabaciones. Y bueno, en principio voy a explicar un poco de qué trata el tema, como podréis viendo lo que voy a exponer. Y cuando ya haya explicado un poco de qué se trata, para no quedarme muy en blanco ni perderme, al final dejaré que me hagáis las preguntas que cada una les surja, siempre que no me matéis a preguntas y pueda contestarlas. ¿Vale? Bueno, quien no me conozca, soy Olga Torrado, me he formado con Enrique Corberá en el tema de la bioneuromoción y voy a exponer un poco de qué se trata este tema. Bueno, primero contaros que, para quien no conozca a Enrique Corberá, que dudo que en este campo las que estáis más o menos sabréis quién es Enrique Corberá, pero para quien no lo sepa, es español, Enrique Corberá era ingeniero técnico, naturópata, sofrólogo, a los 44 años se licenció en psicología y en programación neurolingüística y hipnosis ericksoniana, y con más de 20 años de estudio con diversos autores, los que le parecían que resonaban más con lo que ellos consideraban este método, pues lo que hizo fue unificar el conocimiento disperso y complejo para hacerlo accesible al mundo. O sea, hacerlo un poquito de manera que fuese más fácil. La bioneuromoción es un método de consulta humanista que busca complementar a los tratamientos y terapias existentes e integrarse con las diferentes ciencias del bienestar social y de la salud. Basa su método en los estudios sobre las enfermedades y su sentido de adaptación. Con esto queremos explicar que la bioneuromoción es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la bioneuromoción, porque por inercia todos tenemos ego. Entonces el ego pone mucha resistencia. No todo el mundo está abierto a abrir su conciencia y a tener este tipo de recursos. Ahora tampoco todo el mundo resuena con lo mismo. Pero sí la bioneuromoción está al servicio de todo el mundo, desde el ama de casa a las empresas, a los conflictos con el trabajo, enfermedades, síntomas, cualquier tema de salud, de relaciones. En la educación, cualquier cosa, se puede ver y se puede aplicar el método de la bioneuromoción. Utilizamos varias metodologías, como son la epigenética, que la epigenética, bueno, es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes. Esto, para quien no esté muy familiarizado con la epigenética, es la ciencia que estudia el comportamiento de los genes. Con esto se ha descubierto que hay ciertos interruptores que, aunque tengan una genética, digamos, heredada de familia, porque todos tenemos todo es genética, según en qué ambiente emocional estés y qué estás viviendo, cuáles son las experiencias de tu vida, esos interruptores pueden hacer que una patología o una enfermedad se desarrolle o no se desarrolle. Para esto tenemos, si vemos en el fondo, a los estudios del Dr. Bruce Lipton, que nos dicen, el Dr. Bruce Lipton, para quien no lo conozca, es un biólogo, profesor americano, tiene muchísimos libros y ha hecho numerosos estudios sobre el tema de la biología, y entre ellos está la biología de la creencia, que en él expone que las percepciones no solo cambian los comportamientos, sino que cambian la expresión genética. Él demuestra que nuestros sentimientos y pensamientos pueden cambiar nuestra expresión genética, y con eso expone uno de sus grandes descubrimientos, grandes logros, es el experimento con gemelos idénticos, donde demuestra que gemelos idénticos que tienen la misma carga genética, como separados al nacer y vueltos a encontrarse 50 años después, uno ha tenido unas experiencias y una historia de mierda, y cómo está su físico, cómo está su salud, cómo ha repercutido esas experiencias en su vida, y el otro ha tenido unas experiencias, digamos, positivas, en las que ha tenido una ampliación de conciencia y cómo no tiene nada que ver con la genética, con la forma física y con la salud de su hermano, aun teniendo los dos la misma carga genética.
Entonces, la epigenética es el estudio que demuestra que la parte ambiental y emocional puede cambiar la expresión de los genes. Y eso es un descubrimiento pues, muy importante, ¿no? Para muchas terapias, muchas consultas. Después tenemos la programación neurolingüística, la PNL, que todo el mundo sabe más o menos en qué se basa, y aquí lo resumimos un poco a que tu cuerpo dice lo que tu mente calla. Es decir, que el cuerpo nunca miente, pero nosotros sí nos mentimos a nosotros mismos. Entonces es complejo llegar a encontrar, porque determina en varios factores qué es lo que tu cuerpo está diciendo que tú no estás entendiendo. Te has creado una película mental y de qué manera lo expresamos, de qué manera nos explicamos, y en eso se basa también la PNL. La hipnosis ericksoniana, que sabéis más o menos lo que se trata el estudio de la hipnosis ericksoniana, que es aplicar los recursos internos a través de un tipo de hipnosis. Eso también lleva muchos años y nos aplicamos también a esto. El estudio del árbol genealógico o el transgeneracional, que hace unos años en la bioevolución utilizábamos el estudio del árbol genealógico. O sea, cuando hacíamos una consulta se necesitaba saber todo el estudio del árbol genealógico, pero Enrique se dio cuenta de que eso se estaba haciendo muy complejo, que cuando había sesiones grupales o había personas que no conocían nada de su familia, no se podía quedar una consulta como a medias, ¿no? O sea, tenemos que sacar la información de donde sea. Entonces descubrió que había una forma mucho más simple, más sencilla, que se daba siempre, que era la resonancia. Trabajamos con el transgeneracional, pero desde la resonancia. O sea, que resuena en ti, que lo traes de tu familia. Y ya no necesitamos hacer estudios de árbol genealógico, con lo cual, personas que no conozcan la historia de su familia, personas que a través de la resonancia sacamos mucha más información. Tenemos también el proyecto Sentido, bueno, eso habla, para la que no lo conozca, el estudio, el proyecto Sentido, de cómo el factor emocional en el que una madre, antes de concebir a un hijo y los primeros meses de embarazo, repercuten en el estado emocional de la nueva criatura. O sea, súper importante cómo se encuentra la madre antes de concebirlo y en los primeros meses, porque parte de su vida y de su estructura emocional va a depender del estudio del proyecto Sentido. Entonces, esto también lo tenemos muy en cuenta. El curso de milagros, todo el mundo sabe, ¿no? Más o menos que es un curso de milagros, donde tenemos frases tan potentes que nos vienen a pelo como tus creencias convergen en tu cuerpo, o tu cuerpo no puede ponerse enfermo, lo pones enfermo. Eso viene ya en la base del curso de milagros. Y para el método de la bioevolución, Enrique Corberá, lo primero en lo que empezó a basarse fue a través del curso de milagros. Las teorías de Freud, que ahí nos basamos en las teorías de los arquetipos, de los complejos, las de Carl Gustav Jung, súper importante para nosotros, para nuestro trabajo, que es la ley del espejo, ¿no? Es una de las leyes principales que en la que sabemos que todo lo que está ocurriendo en el otro, todo lo que me gusta al otro, todo lo que está en ti que me guste, que no me guste, es un espejo que me está reflejando lo que yo tengo, que o bien no me veo desde la luz o bien no me quiero ver desde la sombra, que es otra teoría de Carl Gustav Jung que aplicamos también en nuestro método de la bioneuroemoción. Después, bueno, los estudios, como os he dicho, de Bruce Lipton, de Manuel Lanza, de varios autores, que se han ido unificando para poder dar paso a la metodología que utilizamos. La bioneuroemoción es un método de investigación cuyo objetivo es encontrar las claves emocionales, identificar la emoción oculta que subyace detrás de todo comportamiento disonante, expresando en forma de conductas, conflictos, enfermedades o síntomas. Es imprescindible que las personas que acudan a la consulta lo hagan por voluntad propia. Bueno, esto es fundamental. La emoción que se esconde oculta es lo que más trabajo cuesta de encontrar, y para eso tenemos que ser
muy observadores para poder llegar a ver con la sutileza que en cualquier consulta podemos llegar a no percibir si no estamos muy atentos. Yo aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo muy sutil, que en uno de mis vídeos que hablo sobre la cistitis recurrente, es el vídeo, y expongo este ejemplo porque me llamó muchísimo la atención, pero que lo quiero poner porque habla sobre la sutileza de cómo encontrar esa emoción oculta, y se me dio con una señora que sobre lo de acudir a la consulta por voluntad propia. Su hija, que tenía unos 50 años, fue la que se puso en contacto conmigo, que quería que su madre hiciese la consulta. Nosotros no atendemos si no es la persona propia, y la hija insistía que sí, que era la madre la que quería, pero bueno, como no entendía lo de los ordenadores, las consultas online y tal, estaba perdida, pero que era la madre la que quería. Pues nada, hacemos la consulta, llega el día de la consulta y estamos hablando de una señora de 80 años. Está hablando de una cistitis recurrente. Claro, yo de entrada, primero me asombro, ¿no? Una señora con esta edad me está contando de esta problemática que tiene. Estamos hablando que aquí subyace un conflicto de territorio. En fin, yo empiezo a hacerle preguntas y claro, al principio le costaba. Muchas veces cuando empezamos con una consulta nos quedamos yo a media hora porque entre que no te enteras del motivo de consulta o que le empiezas a poner resistencia o te da como vergüenza y tal, pues cuesta empezar a llegar, y a través de las preguntas voy viendo que bueno, su tema era que hacía 5 años que estaba con la cistitis recurrente. Nos vamos a los 75 años, que empieza a pasar en la primera escena, ¿no? O sea, vamos poniendo escena para que me pueda ir poniendo en el lugar, que empieza a pasar a los 75 años, ¿no? Para que se despierte esta cistitis recurrente con una persona que está sana y que nunca ha tenido episodios de cistitis. La cistitis se puede despertar en cualquier edad. Y bueno, lo que me cuenta es que a los 75 años había decidido dejar de tener relaciones sexuales con su marido. Y que había sido una decisión propia, que la había tomado, su marido la había apoyado y que estaba al lado y más que masticado. Pero tenía 80 años y seguía teniendo cistitis recurrente desde antes de que empezó a decidir no tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era la emoción oculta que estaba escondida? Pues que está la creencia, en muchos casos de muchas mujeres, de que las relaciones sexuales muchas veces se tienen por complacer al marido, por complacer a la pareja, no porque tú quieras disfrutarla o porque tú la decidas como una cosa que hoy quiero, porque se me antoja. Además, en personas que solo tienen ya una edad, pues esto era como un poco impensable. ¿Qué pasaba? Que en el momento en que el marido, ella notaba que se ponía un poco cariñoso, para ella cariñoso era porque le abrazara o que le diera unos besos, ¿qué tal? A ella le asaltaba el sentimiento de culpabilidad. Cada vez que la asaltaba de una manera muy oculta, muy escondida, pero que cada vez que la asaltaba el sentimiento de culpabilidad, al día siguiente tenía un cuadro de cistitis. Entonces la mujer estaba desesperada porque en 5 años pues, llevaba ya el antibiótico tomado más grande, de estudios hechos más grandes y no entendía porque se le estaba repitiendo una tras otra. Entonces, ¿de qué manera tan sutil, ¿no? se nos puede escapar una emoción oculta? O por ejemplo también tengo otro caso, que este no lo llevé yo, lo llevé un compañero, que hablaba sobre una alergia al pescado. Un hombre de mediana edad, 30 y tantos años, con una alergia al pescado que no podía ni olerlo. Ponía el pescado por delante y se ponía rojo. Bueno, pero esta alergia tan potente al pescado, ¿desde cuándo te viene? 6 años atrás. Ahí te da un resumen rápido, pero costó trabajo hasta llegar a que estaba viviendo 6 años atrás. Pues después de mucho trabajo y después de mucha resistencia, llegamos a que 6 años atrás él estaba con una pareja de la que estábamos enamorados y hubo un día en el que le había preparado un pescado al horno, le tenía preparado una cena muy romántica porque le iba a pedir matrimonio a su pareja. Y cuando empiezan a cenar, a comerse el pescado tal y cual, el otro que va a decirle a la pareja que le va a pedir matrimonio y antes de que él hable, su pareja le dice que se ha enamorado de otro y que lo deja. Entonces, ¿con qué sentimiento? ¿No? El inconsciente no juzga, el inconsciente todas las emociones las guarda. Da igual que sean olores, que sean sonidos, que sean momentos. Para el inconsciente el tiempo es atemporal. Da igual que a ti una experiencia te haya pasado en 10 años y 50 años después hay un interruptor que se despierta
porque está guardado en el inconsciente de esa manera. Para el inconsciente, el pescado es motivo de que te pongas a la muerte. Y él no lo sabía. 6 años se llevó sin poderse tomar pescado. Llegamos al final de la consulta en el que se le hace una parte de relajación al final de la consulta, cuando se pone mucha resistencia, que es relajar al consultante, hacerle un cambio de percepción, o sea, un anclaje de recurso que le llamamos, que es la creencia que tienes de lo que a ti en tu inconsciente tienes guardado como negativo en este tema, pues es volver a cambiar esa creencia por completo. ¿Cómo lo hacemos? En este momento, ¿cómo estás viviendo? Nos dice, pues tengo pareja, me he casado y tengo una niña preciosa. Volvemos a cambiar esas creencias desde este recurso de anclaje. ¿Cómo se hace? Gracias a que me has dejado, ahora tengo una nueva pareja y una niña preciosa. A partir de ahí tomo conciencia, al día siguiente estaba tomando pescado. Entonces, hay cosas que funcionan muy rápidas si el trabajo está bien hecho y si la toma de conciencia está bien hecha, si la estás trabajando. La siguiente que tenemos. La bioneuroemoción no es una terapia ni sustituimos a ningún tratamiento. Muy importante. Primero, no es una terapia. Somos acompañantes para una consulta. Somos consultantes, realmente, especialistas en el tema de la bioneuroemoción. No sustituimos a ningún tratamiento y estamos hartos de decirlo. Me parece que, bueno, hay quienes también creen lo contrario. Nosotros para hacer una consulta desde un diagnóstico para hacer una consulta desde una enfermedad o desde un síntoma necesitamos un diagnóstico médico. No somos adivinos. O sea, a mí no me sirve que me digan, no, es que a mí me duele aquí al lado. ¿Qué me estás contando? Necesitamos un diagnóstico médico. Recomendamos siempre que acudas al médico, si es una enfermedad o es un síntoma. Tratamiento te puedes hacer el que quieras. Oye, que tienes cáncer y estás haciendo tu tratamiento. Pues claro que tienes que hacer tu tratamiento de cáncer si lo creo oportuno, cada uno es lo que crea. Que te quieres hacer acupuntura, pues te haces acupuntura. Que te quieres hacer un masaje. Para nosotros nada sobra ni nadie está de más. Es más, somos los primeros, que me duele una muela, me duele la cabeza, lo primero que hago es tomar un pastillón. Y luego ya después o autoindago, o pregunto, o consulto, ¿para qué he tenido esa experiencia? ¿No? Pero no estamos en dejar a nadie, ni en sustituir a nadie, y tampoco tenemos la creencia de que para mucha gente tomarse una pastilla no es espiritual. Tomarse no sé qué no es... No, o sea, cada uno que haga lo que crea conveniente. El que le venga bien tomársela, que se la tome, pero que no estamos ni en un bando ni en otro. No curamos a nadie, el bienestar físico no depende de un único factor y el cliente no debe venir con expectativa de curarse, muy importante. Si tú vienes con una expectativa de que yo voy a hacer una consulta y con esto, que es el milagro de Fátima, yo no tengo que hacer más nada, pues no, es verdad que damos una consulta, 2 como mucho, a 3 casi que cuesta mucho trabajo llegar, pero el trabajo está en la persona. Si viene con unas expectativas, ya puede empezar mal. Mejor no hacer ninguna expectativa y venir desde la apertura de la mente y desde el tomar conciencia, ¿no? El objetivo del método de la bioneuroemoción es hacer consciente la información que hay en el inconsciente y que está expresando un desequilibrio emocional. Lo que hemos estado hablando hasta ahora. Lo que está en tu inconsciente lo está expresando tu cuerpo de muchas maneras, ya sea con síntomas, con enfermedades, ya sea con conflictos, con relaciones que se te repiten. Para la bioneuroemoción puede servir cualquier cosa. Durante la consulta se ha de intentar ser lo más concreto posible, no hacer interpretaciones ni análisis de lo ocurrido. El acompañante es quien decide qué preguntar y cuánta información necesita en cada punto de la consulta. Bueno, esto es súper importante porque parece que sabemos expresarnos y que sabemos decir las cosas de manera concreta, pero no sabemos. Nadie, ninguno. Hablamos, pero no decimos nada. Cosas que lo tenemos generalizado, que no aclaran nada, porque nos contamos nuestra historia, hacemos interpretaciones, hacemos juicios, tenemos dudas. Al final todos nos cuesta la propia vida llegar a este punto, y aquí es donde se nos dan los principales problemas, porque cuando empezamos una consulta, para saber nada más que el motivo de la consulta, tenemos gente que el motivo de la consulta, la relación está fría.
¿Cómo que la relación está fría? ¿Qué es fría? ¿Que no tienes sexo? ¿Que tu pareja vive en la China? ¿Que no os habláis? Cada uno lo entiende a su forma. O repito patrón de pareja. ¿De qué repetición de patrón me estás hablando? ¿Qué tipo de pareja repite? Explícame, cuéntame. Porque ahí yo me quedo que no me estoy enterando. Y si yo tengo que poner mi mapa mental, entonces ya la hemos fastidiado. De lo que se trata es de que el consultante no tenga que poner su patrón mental, sino que sea a ti, a través de las preguntas, la que saque la máxima información posible dentro de lo que estamos buscando. Nos encontramos también, me encontré también con una consulta de un chico de unos 40 años, un poco menos. Problemas con el dinero. ¿Qué son problemas con el dinero? Le explícame, empieza a explicarme, le pone un ejemplo y esa me lleva a una escena y los problemas con el dinero era que era un chico que era emprendedor, cuando montaba un negocio ganaba mucho dinero, le estaba bastante bien, pero en el momento en que tenía una pareja, aparecía una relación, se quedaba sin empresa. La empresa no funcionaba, al poco tiempo se iba a pique, se quedaba sin un duro. Terminaba con esa pareja, volvía a montar otra empresa, otra vez empezaba a ganar mucho dinero. Tenía pareja, perdía el trabajo, perdía la empresa, se quedaba sin dinero. Problemas con dinero. Se lo repitió hasta 4 veces. Las 4 relaciones, las chicas eran o estaban en el paro, o estaban opositando, o estaban mujeres que en ese momento no estaban generando ingresos. Y él en 4 ocasiones se arruina, se queda sin su empresa cuando tiene una relación de pareja. Pero esto es una resonancia directa, familia. Cuéntame cómo era la relación de tus padres. Mi madre era ama de casa, no trabajaba la vida y mi padre ganaba bastante dinero. Pero en mi casa había bronca monumental, día sí, día no, porque mi padre no dejaba de echarle en cara a mi madre y de culparla de que ella no generaba, de que el que ponía el dinero era él y que tal y que cual. ¿Cómo estaba reparando él? Ganando el dinero cuando no estaba con una mujer, repitiendo el patrón de su padre, pero en el momento en que aparecía una mujer, se quedaba sin un doble. Para no repetir el patrón indirecto de su padre, de montar la bronca si la otra persona no estaba generando lo mismo o más que él. En el momento que tome conciencia y la próxima relación no le vendrá con una mujer en el paro, no le vendrá con una mujer opositando, no le vendrá con una mujer. En el momento que tenga un equilibrio en el que aparezca una mujer que esté ganando suficiente dinero, porque él se lo permita y él empiece a verlo, a tomar conciencia desde otra perspectiva, eso desaparece. Entonces, sus problemas del dinero venían por una repetición y una reparación de lo que había estado viviendo en su infancia. No te he contado. En alguna fase de la consulta puedes sentirte incómodo. Transitarás por situaciones que no son del todo agradables para el cliente. Eso también lo advertimos cuando empezamos una consulta. Transitar por las partes de sombra, por las resistencias, por algo que tu inconsciente se ha guardado de cuando tenías 7 años y ni te acordabas. Gente que han sido abusados a los 5 años y ni se les pasaba ya por la cabeza. Entonces, transitar, sacar a la luz eso que tienes ahí encerrado, para darle una nueva perspectiva, para sanarlo desde otro punto y tal. Oye, este trabajo, si es empezar y ya empezamos a poner pega, y ya empezamos, vamos a ir a una cena, no me acuerdo. Pero sí, venga, vamos a ir, pues yo no lo sé. No sé, no. Es que volver a revivir a lo mejor ciertas partes, pues tienes que venir con una predisposición de que hay partes en las que te vas a sentir incómodo. Y para nosotros, muchas veces, cuanto más incómodo, mejor. O sea, porque estamos yendo por un buen camino. Cuando notamos que el cliente se empieza a retorcer en la silla o le estás hablando y se le están cayendo las lágrimas, ahí estamos viendo que por ahí vamos bien, que el trabajo por ahí está yendo bien. Se está permitiendo abrirse. Después tenemos, ¿qué pasa después de la consulta? Está en el cliente utilizar los recursos y la información encontrados en la sesión y que le permitirán cambiar su vida. Después de la toma de conciencia es imprescindible que la persona pase a la acción y se mueva de donde está.
La comprensión siempre tiene que convertirse en acción y no solo en algo virtual en nuestra mente. Las acciones y decisiones que ha tomado son las que le ha llevado al consultante al estado en el que está. Por eso es fundamental cambiar ciertos hábitos, aprender a gestionar las emociones y emprender nuevas acciones. Bueno, esto es un poco más de lo que hemos dicho. Nosotros ponemos los recursos, te sacamos la información, le damos la vuelta a lo que tienes, pero si después no está en ti el hacer la acción y te vas solamente con el, vale, ya me he enterado, pero me queda igual, pues no sirve de nada. Y como esto he dicho, sirve como ejemplo cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros tuvimos durante los estudios uno que comentó en un curso, mira, esto se puede mirar desde la bioneuroemoción, porque como me parece un poco extraño, la casualidad para nosotros no existe, que esta semana 2 veces se me ha pinchado la rueda del coche. La misma rueda del coche se me ha pinchado 2 veces, claro, se puede ver desde la bioneuroemoción. ¿Qué sentido tiene que se te haya pinchado una rueda del coche 2 veces? Vamos a indagar a dónde querías ir con el coche para que se te rompa. No, pues yo tenía que ir a un trabajo, era autónomo, tenía que ir a un trabajo de una señora, que tal, que cual. Lo vamos tirando del hilo, no tenía ni puñetera ganas de ir a ese trabajo, porque la persona le había puesto pegas, porque era un sitio que para él era conflictivo, y se levantaba por la mañana y decía, no tengo ni puñetera ganas de ir a la tía esta, tenerle que ver la cara, que tal, que cual. El campo cuántico que lo escucha todo, que no quieres ir, ¡pum!, rueda pinchar. A los 2 días que no quieres ir, rueda pinchar. O sea, para que veamos desde qué perspectiva cualquier cosa se puede ver y que estamos emitiendo también como señales cuando no estamos siendo coherentes, que no solo es en nuestro cuerpo o en nuestras relaciones, sino que puede ser casi que de cualquier cosa. Tenemos cuando la consulta termina. Bueno, el objetivo más importante es tomar conciencia y accionar en base a dicha información. Cuando una persona toma conciencia del origen de sus molestias, disfunciones, conflictos, estrés, síntomas, estos tienden a desaparecer. La razón es muy simple. Eso ocurre porque ha habido un cambio de percepción y, por lo tanto, de emoción. Trabajar diariamente la nueva percepción es fundamental para que nuestro inconsciente reciba el impulso nuevo. No es un trabajo normativo, es una nueva manera de ver las cosas y reforzarlas en el quehacer diario. Bueno, esto es un poco lo que he dicho antes, desde una frase que nosotros aplicamos mucho, que es de Nicolás Tesla, que dice que somos energía, somos información y por lo tanto vibramos. Eso tampoco es casual. Que suene un teléfono no no pasa nada. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, la energía no tiene fin, somos vibración y vamos resonando con lo que cada uno va vibrando, ¿no? Lo que intentamos es hacer que las personas cambien de percepción, tengan una transformación, pero sin un cambio emocional, esto no sirve de nada. O sea, si es un cambio conductual, si es un cambio no sirve de nada. Sin un cambio de emoción, aquí no servimos de nada. Podríamos poner otra pregunta que nos hacen mucho, que me la está preguntando Kiko también antes de llegar. ¿En qué se diferencia la biodescodificación de la bioneuroemoción? Que para mucha gente, incluso si te metes por internet, hay hasta incluso algunos consultantes que hasta incluso confunden los términos, ¿no? O sea, lo ponen como si fuese lo mismo y no tiene nada que ver. Tiene nada que ver la una con la otra. La biodescodificación parte de una perspectiva dual. Esto quiere decir en el que estamos desde el hacer. Me pasa algo y ¿qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar? Hablamos de una perspectiva biológica, busca soluciones conductuales, no cambios de emociones, y busca la salud física. Desde la bioneuroemoción estamos hablando de una visión no dual, de un campo de conciencia de unidad, o sea, en el que nos estamos reflejando y que todos somos uno, ¿vale? Con lo cual no existe que tengas que hacer nada. Nosotros no decimos que tengas que hacer nada, tienes 1000 posibilidades. Tenemos un consultante, o sea, una de las consultas salió, me he roto el dedo gordo del pie y me dicen desde la biodescodificación que esto está relacionado con la madre y la madre es el dedo gordo y si lo relaciono. O sea,
Sí, puedes partir de una base, puedes partir de una parte de un conocimiento. No te digo que no. Muchas veces todos hemos tirado lo mejor de esta parte. Pero desde la bioemoción nosotros buscamos para qué te ha llegado este accidente, en qué momento emocional estabas, cuál era tu ambiente emocional, con quién estabas, dónde ibas, en qué momento pasó, qué pensabas, qué traías. Es una cosa infinitamente más amplia. No todo el mundo que se parte el dedo gordo del pie es porque tenga un problema con... Lo vemos desde una perspectiva mucho más de conciencia de unidad, por lo cual no es que tengas que hacer algo. Haz lo que te dé la gana. Toma conciencia, opérate que te opere el mejor cirujano del mundo, pero no ponemos una pauta única. También lo hacemos de una perspectiva humanista, con lo cual lo que decía antes, la salud depende de varios factores y no solo de una cosa concreta, sino que a ti te puede doler la muela y a ella le duele la misma muela y tú tienes un ambiente emocional que ha surgido por un tema que no tiene nada que ver con el suyo. Eso es de lo que hablamos desde la perspectiva de que depende de muchos factores. Buscamos ampliar la conciencia y buscamos la salud emocional. O sea, aquí podríamos hacer preguntas como de autoindagación, que son, por ejemplo, una pregunta de la visión dual podría ser, que también se nos ha llegado, que nos ha llegado en mi marido me está haciendo infiel, ¿tengo que dejarlo? Yo qué sé, tú sabrás, si te gusta el cuerno, si no te gusta, si... Eso no es una pregunta, es una pregunta dual, ¿no? Desde la bioemoción, las preguntas no son duales, o sea, lo que procuramos es que hagas una autoindagación y que una pregunta no dual sería: si mi marido me está siendo infiel, ¿qué estoy proyectando en él? ¿En qué me estoy proyectando? ¿Para qué estoy aguantando esta situación? ¿Para qué sigo con él? Desde ahí sería una pregunta no duales. Bueno, como he dicho antes también, el inconsciente no es dual, es atemporal. Con lo cual, lo que te haya pasado en un tiempo de tu vida se te puede reflejar, la herida puede aparecer un tiempo después y a veces no sabes ni por qué ni cuánto. A mí, por ejemplo, tengo un ejemplo personal que yo tuve un tiempo, hace ya mucho tiempo atrás en mi vida, en el que me aparecían hombres que a lo mejor me interesaban, me aparecía un hombre que me interesaba, me gustaba, ponía a lo mejor un poco de interés en conocerlo y tal, y en el momento en que nos sentábamos a hablar y demás, empezaba a contarle su batalla con su exmujer y con la custodia de los niños, pero unas batallas monumentales. Y yo, claro, a lo mejor terminaba la cita y yo decía, bueno, esto, vale, acepto, pero yo esto no quiero seguir con este tema. Me aparecía al tiempo otro y volví otra vez con las batallas con su ex, unas batallas terribles, de estos que han terminado un divorcio de muerte, que los niños, yo quiero la custodia, pero ella es una mala, pero tal y cual. Y yo terminaba y decía, esto no me está haciendo ni puñetera gracia, pero ya cuando se repite, el universo no para de mandarte la misma repetición, no, esto también. O sea, yo que estoy atrayendo, ¿no? Si yo vivo en paz y en felicidad, para tener que repetir hombres que lo que me cuentan, o sea, a lo que vienen a contarme es como si yo fuese aquí su psicóloga, sus batallas campales con sus mujeres y sus problemas con los niños. Esto está en mí, que es lo que me está resonando, yo no quiero esto en mi vida. Bueno, y haciendo consultas desde la bioemoción, tratando con este tema, vimos que esto que estaba en mí era un conflicto que tenía infantil, que yo a lo mejor ni podía llegar a pensarlo en ese momento, y que yo cuando era pequeña, mis padres vivían en una guerra campal y yo estaba en medio. Entonces, como yo estaba en medio, no estaba siendo vista. Esa herida emocional se ha quedado en mí y ahora, años después, aparece, ¿sabes? El universo generosamente para que sanes cada una de tus heridas, te muestra hombres en el que te ponen en medio, de alguna manera simbólicamente, ¿no? De una batalla campal con sus exparejas y con sus niños. Y tú te ves en medio no vista, que no se te interesa por mí, no es que venga a conocerme realmente, sí que puede que le guste, pero me estoy sintiendo no vista. Ahí volví a aparecer esa herida emocional. ¿Qué pasa?
que se trasciende, ya no quiero esto en mi vida, lo sano. ¿Te crees tú que lo sana? Pues aquí no está nadie iluminado. Aquí se te va a repetir las películas hasta que lo trasciendas de esto. Entonces, cuando ya te crees que está todo sanado y tal, empieza a aparecer, ya cambia la historia, lo que te llega ya empieza a ser de otra manera. Bueno, aparece un hombre maravilloso, que tal y que cual, todo muy bien y tal, pero en el momento en que me toca un poquito esa herida emocional que se está cerrando, pues a mí se me saltan los estados de alarma y se me encienden las cadenas, porque por aquí no. O sea, es como cuando tú tienes una herida que eres pequeña, que te has hecho una herida en la piel, ¿no? O en la rodilla, y nos ha hecho una herida en la rodilla, y se ha quitado la costilla. Se quita la costilla y otra vez sale la costilla. Te quita la costilla y otra vez sale la costilla. ¿Cuándo se cura esa costilla? Cuando la dejes sanar. No la toques, déjala de sanar. Pues eso es lo que pasa también con las heridas emocionales. Muchas veces hay heridas que están sanando, pero que en el momento que alguien viene y te mete un poquito el dedo, te saltan las alertas y dices, por aquí no, por aquí vamos mal, porque ya no me voy a permitir que nadie me esté dejando un visto. Como cuando nos respetamos, ¿no? Cuando antes no te has respetado y has tenido una relación desde el no respeto, esa parte la sana, la libera y dices, no, ahora te viene uno que te dice a lo mejor 4 barbaridades y dices, no, o sea, ahora me respeto yo y no voy a permitir que ni tú ni nadie venga a no respetarme. Pues de eso trata un poco lo que viene siendo a lo que nos dedicamos. Y luego con esta frase terminamos porque es una frase que aplicamos mucho en la bioemoción, que es de Carl Gustav Jung, que bueno, la conoceréis, de aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuercen a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esto desde la observación consciente, nosotros entendemos que no te justifique, que no hables del otro, que sabes que el otro es tu espejo y que lo que está en la otra persona que aparezca, que sea bonito, que te guste, que te encante, está en ti, en tu parte de luz, aunque no seas consciente, y que lo que no te gusta de la otra persona, que no aguantas y que tal y tal, también está en ti, solo que tú lo tienes en la sombra y cuesta mucho verse a la sombra. Y bueno, ya para terminar, pues me hago un poco de publicidad diciendo que tengo un canal de YouTube donde comparto algunos vídeos que por si os puede interesar de temas distintos, de enfermedades, de relaciones, de tal, que aparece por Olga Torrado Martínez, la página web donde doy consultas online y presenciales abiertas a darle a cualquier sitio. Uno de los sitios que tengo es aquí, donde tengo que agradecer al Rincón de Kiko, que me ha dejado un espacio, y que, bueno, ya lo que queráis, me podéis preguntar lo que queráis. Si queréis una pregunta. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo. Venga, mira, a mí me ha llamado especialmente la atención el proyecto Sentido. ¿Cómo indagas, por ejemplo, en el caso de que si tu madre está fallecida, ¿cómo sabes, no? Hombre, nosotros procuramos, o sea, nosotros en la consulta preguntamos qué sabes de tu embarazo. Hay gente que nos dice en la consulta, evidentemente, yo no conocí a mi madre, yo soy adoptada, a mí me dejaron, mi madre murió en el parto, entre mis cosas. Entonces preguntamos si la otra parte, si tu padre conoce, si está presente, ¿qué te puede contar de esos primeros meses? Y ahí muchas veces se da la incongruencia, que también se nos ha dado, en la que las madres, por norma general, mienten, pero mienten muchas veces por no hacer daño, no porque mientan de manera consciente, sino que tú le preguntas a tu madre, mamá, ¿cómo fue los primeros meses de embarazo? ¡Oh, qué bonito! Yo estaba muy bien, yo estaba muy enamorada, Y nos hemos encontrado con casos en los que algunas personas han preguntado a sus padres, le han preguntado, oye, ¿cómo fueron los primeros meses de embarazo? Pues mire, yo no estaba enamorada de tu madre, pero se quedó embarazada. Yo en mi época había que ser un tío que dejaba embarazada a una mujer y había que casarse con ella. Y por eso estoy con ella. Pero el embarazo de tu madre, fa, ella iba a su bola, yo iba a la mía, tal. Cuando le preguntaba a la madre, yo estaba muy enamorada, nosotros éramos todos felices.
Entonces muchas veces se da esa incongruencia, entonces si no lo sabes directamente por tu madre, siempre puedes saberlo por tu padre, o por una tía que haya estado muy junta a tu madre, o por una abuela, si ha vivido procesos cerca de la madre, pero siempre alguna información se puede sacar, independientemente de la que te hayan contado, desde su buen criterio, claro, porque nadie te va a contar, no, yo el embarazo, las hay, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el embarazo mío, pues yo sé que se acababa, o sea, estaba mi abuelo casi muriéndose, para mi madre una cosa era muy importante en su vida, y se lo pasó medio llorando, así nació yo, de una cosa y otra. Entonces, bueno, pues sé que ella estaba como en un proceso de duelo, o de preduelo, se murió pocos días después de yo nacer. Pero poca gente te cuenta su parte emocional chunga, por así decirlo, su parte mala de cómo estaba viviendo. O sea, poca gente te cuenta, tenía problemas económicos importantes en ese momento y a mí me la han contado en alguna consulta, que a veces han sido muy duros. De no tenía para comer y estaba embarazada y tenía que estar trabajando 12 horas, y todo eso repercute muchísimo en cómo después emocionalmente eso afecta en la vida del consultante. Incluso cuando es adulto, ¿no? Sí, siempre. Muchas veces eso es importante saberlo porque hay cosas que no resuenan en el transgeneracional, que no se pueden sacar de alguna forma, entonces ahí es cuando preguntamos por el proyecto sentido, ¿qué sabes de tu embarazo? Y a través de ahí se pueden sacar algunas notas que nos llevan a tener un hilo conductor más claro de la sesión que estamos teniendo, de la consulta que tenemos. Pero yo, para, por ejemplo, yo quiero una consulta, ¿no? Pero, y estoy pensando en algo que yo tengo un problema, ¿no? Que yo pienso que estoy como atascada ahí, ¿vale? Sí. Pero, a lo mejor cuando llego a tu consulta, yo tengo que ir con ese concreto, igual que has dicho el caso del chico del dinero que dice que tengo un problema de dinero, yo tengo que irte aquí con un problema concreto. A ver. O antes de la consulta, tú pasas yo te digo, es que me gustaría tratar esto, y entonces tú me dices, pues, infórmate sobre, igual que lo del embarazo, ¿no? Porque a lo mejor yo llego en ese momento y yo no tengo ni idea de lo del embarazo de mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces tú pides una información previa. No pedimos, solamente pedimos para las enfermedades o los síntomas diagnóstico médico, que no vaya a salir con el papelito, sino que diga, mira, pues que tengo... Pero eso previo, ¿no? Eso solamente es los síntomas y enfermedades. Vale. Previamente, cuando tú coges una cita o tal, sobre cuál va a ser el motivo de consulta. Tengo piedra en el riñón. Vale, sabes tu diagnóstico, te lo ha dicho un médico. Sí, ya está. Mi motivo de consulta es eso. Se me repiten relaciones de pareja. Luego ya en la consulta sacaremos a qué le llamas tú que se te repitan los mismos patrones de pareja. Ser hombres que son infieles, se me repiten hombres que me dejan en visto, se me repiten hombres que faltan al respeto, se me repiten... Evidentemente en una consulta tuya, a lo mejor tú quieres descubrir algo concreto, pero te vas dando cuenta de al final estás sabiendo muchas más cosas. Quiero decir, o os centráis simplemente, yo voy y te digo, pues se me repiten los patrones de eso que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, Sí. De los hombres, ¿no? Pero se va a trabajar eso, pero a la vez a lo mejor aparece... Claro, aparece alguna información adicional que sea la que te haga tomar Pero que está conciencia. muy centrado, o sea, el trabajo vuestro va a ser, o conmigo, en este caso, con el paciente, va a ser ese tema. Este motivo. Y este motivo es el que tú quieres saber. Hay veces que hemos rechazado motivos de consulta. A ver, te pongo. Gente que ha dicho, mira, que yo vengo porque quiero verme dos cosas. Lo tuvimos con una compañera. Quiero verme dos cosas. Tengo un problema de hígado diagnosticado tal y tengo que las uñas se me enconan y tal. No, las dos cosas no. A veces aplicando solamente el motivo de consulta una, la otra puede ir en paralelo a la recuperación, no tiene por qué ser... Pero hay veces que los motivos de consulta cuesta mucho trabajo sacarlos por eso, porque te pierdes, por la forma de que haya alguna duda. ¿Cuánto dura la consulta? La consulta viene a durar promedio entre 1 hora, hora y media. Hombre, ahí cuando hay veces que se puede tardar menos, dependiendo de lo que se tarda en sacar y de lo que la persona. Pero normalmente entre 1 hora, hora y media, casi seguro. Una cosita. Estaba escuchando lo del tema de, por ejemplo, ¿no? He enlazado lo de la picadura, ¿no? De otro país, no sé cuánto, pero
poco similar también con el tema del pescado, ¿no? Del paciente este que... Del pescado, de la alergia. Porque le picaron en ese momento, o... Claro, llegar a ese punto y tal vez los síntomas ir aliviándolos o llegar a... hasta la toma de conciencia de para qué te ha picado el mosquito, cuál era el ambiente emocional, dónde estaba en ese momento, cómo Claro, yo más o menos lo he visto así de... Sí, eso es lo que yo quería decir, que claro, que esos síntomas tú los alivias también, aunque esas secuelas, si tú tomas conciencia o haces el trabajo ese de, bueno, pues si me ha pasado esto, me ha pasado por algo y ver por qué en ese momento. para que en este momento, para claro, que eso las alergias suelen ser más fáciles, suelen ser rápidas. Puede llegar cabe la posibilidad de que se puede llegar a curar, ¿no? Claro, si hace haces interior con la fe que tengas tú también, ¿no? si tomas conciencia, igual que la alergia, igual que otra sintomatología. Muchas veces se está haciendo la neuromoción sin darse uno cuenta, ¿no? Claro, a ver, sí, la puedes aplicar a tu vida, a lo mejor no eres consciente de todos los factores, pero sí. Yo me doy cuenta, digo, porque no era consciente que se llamaba neuromoción muchas veces de las cosas que se están viendo. Sí, claro, te vas explicando, además, cuanto más conocimiento vas teniendo sobre el tema, muchas veces tú misma te pones ahí a autoindagarte, bueno, y esto se me repite, y esto no relaciones, o esto que me duele. Pero... Y lo del transgeneracional, por ejemplo, yo no Sí. sé nada de mi bisabuelo. ¿Podemos llegar a saber algo de mi bisabuelo? Claro, desde el transgeneracional, como decía, antes teníamos que hacer el árbol genealógico completo y mucha gente llegaba así. Yo no conocía a mi abuela, yo no conocía a mi abuelo. Es que mi abuelo conoció a su padre, o sea... Sí, Entonces, se nos repite muchas veces. Entonces, por eso llegó un momento en RIA en que se dio cuenta que estaba siendo muy complejo y que tenía que de otra manera más fácil. Y se dio cuenta que era a través de las resonancias familiares. No hace falta que conozcas a tu abuelo, pero cuando se te repite una situación varias veces, puede ser por ese abuelo que tú no conocías y cómo llegamos hasta ese punto, desde a través de la resonancia, aunque no conozcas. Entonces, gente que no conoce a su abuelo, que no tiene padres, que me arrestaron de chica y yo vivo con otra familia de la que lógica no sé, pero se me repite este conflicto, se me repite esta enfermedad, y quién y de dónde viene esa resonancia. Porque siempre repetimos los impactos emocionales, además de los genes o enfermedades, de la familia. Entonces, la información que está también en los genes de algún impacto emocional que ha tenido tu abuela o tu abuelo y tal, puede salirte en cualquier momento para que lo transformes, para que lo trasciendas desde otra perspectiva. Y de cara a la modificación de conducta, cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de conductas que las tiene, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy golosa, nunca he hecho dieta, me encantaría hacer dieta, debería hacer dieta, pero no puedo, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, Una parte muy básica. un patrón conductual que tú dices, se me repite en mi vida y yo sé que soy golosa y no tengo... Pero yo creo que tiene dos cosas. El debería hacer dieta y el tendría que hacer dieta, esos son resistencias limitantes. O sea, esos debería, tendría, no sirve. Exactamente. Sí, te digo eso, que son patrones de conducta muy claros, muy evidentes, que la persona, bueno, pues lo está viendo, que... Claro, ¿cómo hacer para tener un cambio de hábito? Cambio de hábito, cambio de... Hasta que no aparezca un cambio de emoción, los conductuales difícilmente se mantienen en el tiempo. Tú puedes tener después 3 días que cojas mucho impulso, que digas voy a hacer, me voy a poner con una dieta tal, pero si no hay un cambio de emoción verdadero, que tú digas, mira, no sé, te autoconvenza, porque es que lo necesito, porque tengo un evento que tal, que cual, porque tal, y que tú cambies tu emoción, de no, espérate, esto lo cambio, incluso se hace una sesión de para qué a lo mejor tienes sobrepeso o para qué, y lo puedes ver desde otra perspectiva, al producirse el cambio de emoción sí se va a mantener en el tiempo. Si no, el resto son excusas. A ver, yo soy la primera, que te lo digo, fumo cuando me da la gana y estoy en que debería, tengo que dejar, y no dejo, porque mientras no esté el cambio en mí de emoción de verdad, el resto son conductuales, que me van a servir para 3 meses, para 2 días o un cuarto de hora. ¿Sabes?
Bueno, si tenéis alguna cosita más, y si no, pues daros las gracias por haber venido, por estar aquí. Gracias también a Kiko por todo esto. Y Pero entonces vas a pasar consulta aquí, ¿qué días y cómo? pues eso lo llevo aquí con la agenda. Ah. Si algún día quieres, te tomas nota a la hora que te Vale. convenga y ahora mismo casi que lo que mande, lo que diga. Vale, que no sabéis si eras tú o él o... Vale. No, lo paso yo. Cualquier cosa, bueno, ya sabéis dónde están mis redes, me podéis escribir también a través de la web si os surge alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que queráis, comentarios. Y ya está, nada más, muchas gracias por venir. Así es.